Buenos días con todos. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Muchas gracias por su paciencia. Empecemos ya con lo de hoy. Em, Unas indicaciones. He estado revisando los proyectos que me han estado mandando los borradores. Mm, Em, es necesario que mencione unos temas que estoy viendo que se repiten en bastantes de los trabajos de titulación que me han presentado a la fecha. Em, no sé si todavía no nos queda claro lo que es el estado del arte. El estado del arte, para hacer una recapitulación, no es más lo que se ha dicho hasta la fecha sobre su tema. Y no solo lo que se ha dicho de manera favorable a la tesis o la postura que ustedes van a tomar, sino que también aquellas opiniones adversas a la postura de cada uno de ustedes. Sí, porque el estado del arte es la totalidad de las discusiones que se han venido teniendo en el transcurso del tiempo hasta llegar al punto de partida que son sus problemas de investigación. Ese en esencia es el estado del arte y por eso el estado del arte, por su misma naturaleza, exige mínimamente 15 referencias, citas bibliográficas de rigor académico y científico. Otra cosa que me he dado cuenta es que la mayoría, bueno, no la mayoría, sería un error decir la mayoría, pero he visto que en algunos diseños de titulación se pone como referencia bibliográfica fuentes de medios de comunicación, blogs, revistas, y estas no son fuentes bibliográficas para un estado del arte. Pueden usarlos en el desarrollo como referencias respecto de la visión del status quo, pero no como fuente bibliográfica doctrinaria. Aquí tiene que ser tesis, máximamente una o dos, también tesis de grado, de maestría, mínimamente no de pregrado, insisto, uno o dos máximo, y el resto tiene que ser doctrina, tiene que ser teoría, tiene que ser autores vetados, ¿verdad? Este es el estado del arte, esta es la bibliografía o el grado bibliográfico que se les exige. Pueden citar artículos publicados en revistas, sí, pero en revistas vetadas académicamente y una Q4, una Q3 o una Q5, pero nada menos. Las Qs son categorizadas dependiendo del rigor de la revista académica que publique un artículo. Entonces, para que ese artículo esté en esa revista académica, tuvo que tener un proceso de vetación, de revisión, de verificación. Entonces, ese tipo de fuentes sí son válidas. Tirán Latam tiene artículos, son un publisher que publica artículos jurídicos, sí, vetados, y ustedes incluso tienen acceso, y esto también para recordarles, ustedes como estudiantes de la UPS, si ustedes ingresan a la plataforma en su pantalla principal, ustedes van a ver que tienen acceso a la biblioteca virtual y tienen acceso a otras bibliotecas y revistas científicas que normalmente piden una suscripción, ¿verdad? Un pago. Como estudiantes de la UPS, ustedes tienen acceso a toda esta base de datos de manera ya gratuita para ustedes, pero en calidad de estudiantes. Entonces, yo les diría, aprovechemos todos estos links, todas estas plataformas que la universidad ya per se nos da acceso. De igual manera, cuando citemos normas, tenemos que verificar que sea una norma que esté vigente. Y ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en la plataforma de la U, ustedes pueden usar, creo que ellos tienen Fidelex, tienen una plataforma donde les da la legislación ecuatoriana actualizada. Igual, ustedes tienen acceso con la cuenta de la UPS. Si parten desde la página principal de la U, tienen Scopus. Cielo también es otra publicadora de artículos científicos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, Velex es lo que tiene la U. Pero ustedes pueden usar
todas estas bibliotecas virtuales, de los cuales ya per se tienen los accesos gracias a la universidad para poder recabar bibliografía, ¿sí? Y finalmente, yo sí se los mencioné, pero se los vuelvo a reiterar, tenemos Google Académico. Google Académico es como su plataforma Google, pero les va a dar solo recomendaciones dentro del ámbito académico científico. Y eso también les va a ayudar a vetar aquellos artículos que tal vez no tengan ese rigor o que no sean suficientes para fines del estado del arte. Esa es un poco la indicación al respecto de los diseños de trabajo de titulación que he estado revisando y viendo. Ahora, respecto con los trabajos en pareja. Esto yo em, pensé decírselos de manera solo a los grupos, pero cabe mencionar de manera general, los trabajos de titulación que se los proponga en pareja tendrán que terminarlos en pareja. Y recuerden, para ustedes ahorita están en un proceso previo, ¿verdad? Donde recién van a proponer un tema y la universidad tendrá que aprobar. Una vez que usted en la universidad apruebe mediante consejo académico el diseño que estamos elaborando, todo este documento, esto es lo que ustedes tienen que presentar a la universidad. Se les designará un docente tutor y ustedes ya entrarán ahí sí formalmente en el proceso de titulación periodo 68, ¿sí? Obviamente, los que se matriculen en integración curricular conmigo tendrán una calificación por el desarrollo del estado del arte y después por el desarrollo ya del trabajo de titulación per se. Este momento no, porque obviamente este es un taller previo abierto a todos los que quieran participar y que les corresponda participar también. Sin embargo, una vez que se culmine la materia de integración curricular, la culminación de esta será con ya haber completado su trabajo de titulación en su totalidad, sea este artículo académico o investigación. De ahí viene ya el proceso de grado, ¿sí? Pero para entrar en un proceso de grado, usted tendrá que ser egresado de la carrera de Derecho en línea. Y para estar egresado de la carrera de Derecho en línea, usted tendrá que haber cumplido todos los requisitos de la malla curricular, que son estos: todas las materias, todas las prácticas y el inglés. De faltar uno de estos, usted podrá tener validado ya su proyecto de titulación, ¿verdad? Pero no podrá entrar en fase de grado porque no está totalmente egresado. Es decir, le falta, sea que le falta, ya que se ve uno en inglés, le falte una práctica, le falte una materia. ¿Por qué hago este antecedente? Porque si estamos trabajando en pareja y uno de los dos no llega a estar en estado de egresado al momento en que culmine el periodo 68, todo el proyecto de investigación se estanca hasta que el compañero que todavía no cumpla con los requisitos los cumpla para que los dos compañeros puedan entrar en fase de grado, ¿sí? Y esta es una indicación que deberán considerar aquellos que quieran proponerlo de manera conjunta. No estoy diciendo que no lo hagan. Por favor, esta es una decisión exclusivamente de ustedes. Sin embargo, considerar que si mi compañero todavía le falta materias o todavía no va a entrar o no es probable que al final del periodo 68 entre, perdón, en calidad de egresado para poder ya iniciar el proceso de grado, no va a poder continuar con el grado per se y tendrá que terminar las materias que le falten. Y esto yo creo que no solo para los que andan en pareja, sino para todos ustedes, ¿sí? Todos ustedes tendrán que haber culminado todos los requisitos de la malla curricular para ser considerados formalmente egresados culminado el periodo 68. Estas son solo unas indicaciones que quería darles de manera grupal general. Y sin más, vamos a empezar el día de hoy. Ya habíamos visto, yo he revisado justificaciones. También cabe mencionar, el estado del arte no puede ser más de una hoja y media, dos hojas máximo, ¿sí? Y la justificación, yo les dije esto el primer taller, pero cabe recalcar y recordarles
La justificación tendrá una longitud no mayor de media página a una página, pero eso diciendo que es larguísima la justificación. Los objetivos deberían ser concretos. No sé, no. Yo estoy viendo objetivos que por su longitud tengo oraciones de casi 3 a 4 líneas. Sean concretos, es posible concretar la idea de manera concisa. Tienen que ser claros, tienen que ser comprensibles y tienen que ser, como les dije, observables, medibles y realizables. Entonces, no solo tienen que ser ejecutables en su contenido, pero también en su redacción tienen que ser concretos y concisos. Em, el marco hipotético. Las hipótesis recordarán que no es solo la hipótesis general, ¿verdad? Sino también tenemos que tener hipótesis específicas que son la ejecución de esa hipótesis general a lo largo de su proyecto de investigación. Los objetivos, tanto los específicos como el general, sirven como un mapa de guía de cómo ustedes van a ir desarrollando, cosa que al yo leer el número 5, si ustedes ven en este ejemplo que yo les di la clase anterior, yo con esto estoy concluyendo todo mi trabajo de titulación, ¿sí? Yo concluyo mi trabajo de titulación con el numeral 5, es decir, que yo voy a lo largo, si ven cómo es como un mapa, yo voy a iniciar primero examinando la regulación normativa de la prisión preventiva, después analizaré los estándares de la CIDH y de la Corte Constitucional, después identificaré criterios que usan los jueces para motivar sus prisiones preventivas. Después determinaré, ¿verdad? ¿Cómo determino si hay un uso generalizado? Haré este cómputo, verá este análisis entre los fallos que yo he revisado, ¿verdad? Partiendo de una muestra significativa, viendo cuál sí ha evaluado conforme, cuál sí ha resuelto conforme los estándares internacionales, quiénes no. Y tabulo esta información para determinar, a ver, generalmente se está haciendo un uso y una aplicación debida de los estándares internacionales para la prisión preventiva o efectivamente afirmo o reafirmo mi hipótesis inicial y no se está realizando una aplicación correcta y por ende hay una vulneración a la presunción de inocencia y al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. Si ustedes ven en los objetivos específicos, yo ya doy este mapa, este roadmap de cómo va a verse la totalidad de mi proyecto de investigación. ¿Sí? Esto solo como puntos para que ustedes revisen si es que ustedes en su redacción están cumpliendo con todos, con los requisitos propios de cada uno de estos. Em, ahora bien, creo que cabe aquí también mencionar y aclarar que la hipótesis es propia de un proyecto de investigación, porque estoy viendo hipótesis en artículos académicos y eso es improcedente. La hipótesis, vuelvo a insistir, es propio de los proyectos de investigación, porque ustedes empiezan ya con una respuesta anticipada al problema, ¿sí? Y dentro de la investigación, ustedes van a verificar si su tesis inicial, si su hipótesis inicial se ha cumplido o si es que en la investigación descubren que es lo adverso, ¿no? A diferencia de esto, el artículo académico, como es mayormente descriptivo, analítico, argumentativo, exploratorio, necesariamente empieza con preguntas, porque lo que pretende el artículo académico es responder estas preguntas y no más, porque no va a estudiar una realidad in situ, ¿sí? Entonces, esta aclaración porque estoy viendo hipótesis en artículos académicos y viceversa. Em, ahora bien, vamos el día de hoy, nos toca ya revisar lo que es el marco teórico y lo que es la metodología. El marco teórico, y esto es para no tener dudas, el marco teórico, y van a ver, y quiero que me pregunten si es que hay dudas, porque mucha gente confunde, y esto les doy como una anticipación, con el estado del arte, y no deben confundirse. Pero sí hay similitudes.
Y ya les voy a explicar por qué. El marco teórico es todas las teorías y las doctrinas y leyes que sustentan nuestro problema de investigación. Y van a decir, pero Doc, eso ya hicimos en el estado del arte. El marco teórico, a diferencia del estado del arte, va aquí sí a ver solo aquellos autores, doctrinas, teorías que sostengan ya nuestra postura en él. A diferencia del estado del arte, y por eso les di el antecedente, el estado del arte puede tener incluso tesis y posturas adversas a lo que ustedes van a plantear. Y tiene razón de ser, porque es todo lo que se ha dicho dentro del mundo académico respecto de ese tema, ¿sí? El marco teórico ya es la base, el sustento ya de su hipótesis, de su postura dentro del trabajo de titulación. Entonces, puede que compartamos autores con el estado del arte, sí, podemos compartir autores con el estado del arte, pero solo aquellos, insisto, que vengan a sostener y a fundamentar el problema de investigación o la hipótesis que ustedes están postulando en su trabajo, ¿sí? Entonces, el marco teórico puede ser, no sé si es un traje, el marco teórico puede ser como el estado del arte de una hoja y media máximo, no necesitamos más. Y yo aquí en el marco teórico les sugiero una hoja a hoja y media. ¿Y por qué se reduce? Porque obviamente por la naturaleza misma del marco teórico va a ser solo aquellas posturas que nos sirvan a nosotros para fundamentar nuestra problemática, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden describir ya el problema. Ustedes, a diferencia del estado del arte, donde recién culminaban proponiendo el problema, aquí empiezan a analizar su problema de investigación, ¿verdad? Su problema de estudio y a partir del problema del estudio presentan todas las tesis, posturas que sustentan cómo ustedes van a abordar esta problemática dentro de su trabajo de investigación. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, por favor. No quiero ver marcos teóricos que sean copy-paste de estados del arte. No son para nada lo mismo en cuanto a su descripción, porque en el marco teórico partimos ya desde la pregunta de investigación y la desarrollamos con todas las fuentes doctrinarias. Está bien si compartimos doctrinarios, pero no compartamos citas exactas, es decir, la misma cita acá arriba le ponemos la cita acá abajo. Podemos compartir los autores porque se entiende que la postura no ha cambiado, pero no las citas exactas. La referencia tendrá que ser en otro momento de que ese autor dijo otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí podemos compartir autores. ¿Sí? Quedando claro esto, vamos a entrar ahora en la metodología. ¿Qué es la metodología? Son aquellos pasos que ustedes van a usar en la investigación. Yo les he puesto algunos de los métodos de investigación que hay em, o métodos de análisis en general. Esto se aplica tanto a artículo académico como proyecto de investigación. No tienen que usar todos, podrán usar uno, dos o tres, o los que ustedes consideren necesarios, pero no tienen que usar todos, pero sí tienen que conocerlos para que puedan saber cuál de estos métodos, cuál de estas metodologías ustedes van a utilizar e implementar en su trabajo de titulación. El histórico es aquel que por su propia naturaleza desglosa todo el avance en el tiempo del tema que ustedes están tratando. Entonces aquí yo directamente ya les puse el ejemplo. Por ejemplo, un método histórico es el análisis de cómo evoluciona la legislación penal en Ecuador desde el antiguo Código Penal, ¿verdad?, hasta el COIP y las razones de las reformas inherentes a la prisión preventiva, que es el caso hipotético que yo les puse al inicio de mi trabajo de investigación hipotético. Eh, Ese sería, por ejemplo, un método de estudio para ese tema. ¿Verdad? Es ese análisis de la evolución histórica de la legislación penal en relación con la prisión preventiva. Método de estudio histórico, porque yo regreso a lo que pasó o sucedió con anterioridad para entender el estado actual. ¿Cuál es el método sistémico? El sistémico es
el estudio de los fenómenos y cómo estos forman parte de un sistema macro y cómo interactúan entre sí, ¿sí? De manera organizada, por eso sistémica, ¿sí? Entonces, este método sistémico puede usarse especialmente cuando estamos con proyectos de investigación que plantean una tensión entre normativas, ¿verdad? O antinomias entre normas y esta antinomia tiene que ser analizada ya no desde necesariamente una postura histórica, sino más bien desde un método sistémico para entender por qué de manera general el sistema tiene o sostiene estas dos posturas que en sí parecieran o pueden sí ser contradictorias, que afecten más bien a la seguridad jurídica en el tema que estén analizando. Entonces, ahí cabería más bien un método de investigación sistémico. El dialéctico es parte de una idea de los fenómenos que no son estáticos, ¿sí? Sino que evolucionan a través de tensiones y conflictos. Y este no es más que un análisis de aquellas figuras jurídicas que nacen o se generan en el caso del derecho, a través de conflictos fuertes sociales que requieren algún tipo de cambio y que ese cambio, al generarse por un hecho a veces casi que concreto, después no logra resolver ya los conflictos que se van dando en el día a día y por ende tendría que proponerse una evolución de la norma o un mayor análisis. ¿Sí? En ese tipo de proyectos de investigación, entonces estamos analizando eh, figuras concretas jurídicas que en el tiempo, por ejemplo, ya no, una de nuestras críticas puede ser que ya no están vigentes o que ya no responden a la necesidad social, pues el dialéctico sería un método bastante necesario para ese tipo de análisis y estudios. El método inductivo siempre va a ser ese análisis y ese estudio donde más que estudio, ese análisis que parte de lo singular para hacer inferencias a nivel macro. Es decir, yo cojo hechos concretos que yo he analizado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis casos concretos, pero que tienen similitud entre sí y y yo siempre voy a decir, de esa muestra representativa yo parto para hacer inferencias a nivel general y puedo desde ahí generalizar y decir, como que se está reiterando este fenómeno en estos casos en particular, puedo inferir que probablemente esto también se dé en todos los casos similares. Ese es el método inductivo, pero no es que parto de un solo caso y digo, ya, porque pasó aquí, pasó en todo lado. No, para que proceda un método inductivo, yo necesariamente tengo que tener la muestra representativa de la totalidad de donde estoy realizando mi estudio para en base a esas conclusiones decir, si está pasando de manera generalizada en esta muestra que sí es representativa de esta población concreta, entonces sí es probable, ahí sí, de que este problema sea generalizado y no sea solo propio de aquí. ¿Sí? Ese es el método inductivo. El método deductivo, a diferencia del inductivo, vamos a partir del macro, ¿verdad? Fenómenos generalizados y vamos a deducir que esto se aplica entonces a cada caso en particular, ¿sí? Inductivo y deductivo. El analítico sintético no es más que la descomposición de un hecho o de una teoría jurídica o de un fenómeno jurídico. ¿Cómo se hace esto? A través de su estudio, pero desgregándolo, ¿verdad? Es un estudio desgregado de un tema, una figura. Entonces yo aquí como ejemplo les puse tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, si estoy estudiando el delito. Entonces, ¿qué hago en el método analítico sintético? Y esto ustedes van a ver mayoritariamente no en artículos, en papers jurídicos en libros, en textos jurídicos, porque la mayoría de juristas parten desde este
desde este método de investigación analítico sintético para entender la figura jurídica como tal. La desgregan, la analizan parte por parte para después poder construir una postura. Este sería uno de los principales a ser usados si estamos haciendo, por ejemplo, artículos académicos, ¿verdad? Porque tenemos que primero entender la naturaleza de la figura jurídica que vamos a analizar para poder cuestionarla en la trayectoria de nuestro artículo académico. El esbofacto no es muy común, pero les puse en caso de que quieran utilizar, que les parezca apropiado para su trabajo de titulación. Y este es el estudio de hechos reales y observables, ¿sí? Entonces, aquí el ex facto es post facto, quiere decir después del hecho verificable. Y es no más que las estadísticas judiciales sobre, por ejemplo, el uso de prisión preventiva del Ecuador, que es en el caso hipotético que yo les di. ¿Por qué les digo que no se usa mucho? Porque lamentablemente nosotros no somos estadistas, ¿sí? Nosotros estamos estudiando derecho, ustedes serán futuros colegas, pero no son estadistas. Y para poder hacer un estudio ex facto tenemos que tener bases de datos vetadas, fiables, es decir, ya que hayan cumplido cierta rigurosidad estadística, que sean públicas o que ustedes puedan acceder para poder, partiendo de esta data, ¿verdad? De estas bases de datos, hacer los análisis que sean pertinentes. Es por esto que no se usa mucho, sin embargo, si ustedes sí encuentran una base de datos respecto de su tema que esté vetada, verificada, que esté depurada, ¿verdad? Entonces, claro, pueden utilizarlo sin ningún problema. Estos son los métodos de investigación más comunes que ustedes podrían poner y utilizar en sus trabajos de titulación y en la parte de la metodología aludir a cada uno de estos. Entonces, la forma de la redacción no es que vamos a decir, utilizaré, pueden poner más bien, sí podrían poner, voy a utilizar método, en este trabajo de investigación, por ejemplo, realizaré el análisis partiendo del método histórico, porque analizaré, y ahí explican por qué el histórico, ¿verdad? Entonces, como yo les puse, analizaré cómo va evolucionando la legislación. Ustedes pondrán los referentes a su tema y podrán decir de igual manera se utilizará ya sea el método deductivo o inductivo o analítico sintético por estas y por estas razones. Es decir, mencionamos el método que vamos a utilizar, lo fundamentamos, ¿sí? Todo es fundamentado de ahora en adelante. Acostúmbrense a fundamentar no solo lo que escriben, sino lo que dicen. Yo digo esto por esto, yo hago esto por esto. Fundamentamos el por qué vamos a usar este método. No tiene que ser largo, la metodología debería ser media página a lo más, pero sí tiene que ser claro de cuáles son los métodos de investigación que utilizaremos, ¿sí? Yo aquí, en lo que es la metodología, también se incluye como parte las técnicas de investigación. Ahora, las técnicas no son más de el cómo yo voy a llegar eh, a los resultados propuestos, ¿verdad? Tanto en los objetivos como en las preguntas de investigación o en el marco hipotético a través de mi método de investigación. Para esto es más, para aquellos que van a hacer proyectos de investigación, hay técnicas cuantitativas y cualitativas. Solo voy a hacer general. Esto igual les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan revisar a ver cuál de estas quieren ustedes utilizar. Si es que ustedes van a hacer, por ejemplo, encuestas en revistas, son técnicas de investigación cuantitativas. Y esto tendrá que ustedes, si ustedes van a hacer este análisis cuantitativo, por ejemplo, entonces tendrán que ustedes mencionarlo en su metodología, porque es parte de la metodología, usarán estas técnicas de investigación para llegar a su resultado. Em, las encuestas, las entrevistas son cuantitativas porque se refieren, ¿verdad?, a cuestiones no medibles en números, sino percepciones verificables a través de la investigación.
¿verdad? Eh, Obviamente no es que son 100% subjetivas, no son, se construye tanto la encuesta como la entrevista con bastante objetividad a fin de tener un dato objetivamente observable y medible y por ende que llegue a responder lo que estamos pretendiendo responder. Em, entonces yo les he puesto aquí, pueden hacer test, pruebas de rendimiento, fichas de cotejo, o sea, les he puesto todas las técnicas de investigación cuantitativas, sí, para que ustedes puedan ver cuál de estas mejor les conviene. En la mayoría de trabajos de investigación, en el área de las ciencias sociales, en el derecho de manera concreta, se usa bastante lo que son las entrevistas, ¿sí? También encuestas, y que son sets de preguntas distintas entre sí. La entrevista está realizada y está dirigida, ¿verdad? Esta de aquí está dirigida a actores principales cuya opinión, ¿verdad? Cuya postura va a permitirles a ustedes concluir una de sus preguntas de investigación o una de sus hipótesis dentro de su marco hipotético. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos a analizar cómo los jueces resuelven, en el caso hipotético que les he dado sobre la resolución judicial respecto a la prisión preventiva, la motivación, puede usar simplemente los autos, ¿verdad? Donde se dictan prisiones preventivas o no, donde se resuelve una prisión preventiva para analizar los parámetros de motivación y si se está cumpliendo o no. Bastaría con eso. Pero si quisiera yo, pudiese ir más allá y pudiese entrevistar a jueces de la Unidad Judicial Penal y detallar preguntas a todos la misma entrevista. Ojo, a nadie se lo voy a decir, cuénteme qué piensa usted. No, la entrevista siempre tiene que estar primero diseñada con anterioridad, con preguntas cuyo fin pretenda después permitirme a desgregar de todos los entrevistados cuáles son las posturas más generalizadas y cuáles son la percepción y la postura de los jueces y que me permita a mí tabular, ¿verdad? Mayoritariamente analizan así o asado, etcétera. Entonces, la pregunta en la entrevista, si bien es abierta, porque necesito que me responda, podría también ser cerrada. Pero la forma en que yo establezco o redacto esa pregunta tiene que llevarme a mí a respuestas que sean observables y verificables. ¿A qué me refiero? Que no puede ser usted qué piensa. No. En este caso, usted resolvió, o como este caso hipotético, ¿qué parámetros usted realiza o analiza? Por ejemplo, en el tema que yo les propuse sobre la prisión preventiva, yo preguntaría cuáles son los estándares que ustedes utilizan para determinar o qué factores ustedes analizan para dictar una prisión preventiva. En la otra pregunta podría decir en qué momento o en qué casos se niega una petición de prisión preventiva solicitada por Fiscalía General del Estado. Entonces, preguntando cuestiones que cuando yo revise las respuestas de la multiplicidad de jueces que yo vaya a entrevistar, pueda yo poder determinar cuál es ese rango, ¿verdad? Ver cómo están respondiendo y tratar de medir esas respuestas de alguna forma. La encuesta tiende a ser solo preguntas cerradas de sí o no, ¿verdad? O opción múltiple, A, B y C, para nosotros después tabular esas respuestas y ya tener como una especie de medida. Esto yo creo que vieron ya con el doctor Fernando Solórzano, pero solo quería recordarles porque ya estamos redactando. Señor Sonino, Buen día, doctora. ¿Cómo le va? ¿cómo Buen día con está? todo. Buenos días. ¿Qué tal? Por ejemplo, respecto a a las encuestas, ¿cuántas preguntas deberían ser el número ideal para una encuesta objetiva en un trabajo de investigación? Yo les recomiendo no más de 20 es mucho, entre 10 a 15 sería lo óptimo. Ok, gracias. De nada.
Y yo aquí también les he dejado, por ejemplo, para aquellos que van a hacer trabajos de investigación, eh, les he dejado más bien cómo recolectar o qué material van a recolectar en caso de que recolecten información, ¿verdad? En caso de que hagan encuestas, que hagan entrevistas. em, Incluso si es que alguno de ustedes, por ejemplo, va a entrar a centros educativos, sé que hay alguien que va a analizar el tema del derecho a la educación, accesos, etcétera. Em, por ejemplo, ustedes pueden revisar, pueden adjuntar y todo lo que realicen, sean encuestas, sean entrevistas, sean sentencias y van a analizar, por ejemplo, resoluciones para poder hacer esta medición, todo esto tendrá que entrar dentro de su proyecto de investigación como anexos, porque esto va a sustentar el estudio que ustedes están haciendo, ¿verdad? Pondrán anexo uno, anexo 2, tienen que tener todo, recopilar todo y anexar a su trabajo de titulación. Y aquí viene el tema de cómo obtengo esta información. Siempre ustedes tienen que tener un consentimiento. Entonces, una de sus primeras preguntas es, ¿usted entiende y comprende que este es un trabajo de investigación para la Universidad Politécnica Salesiana y consciente a esta entrevista y a dar estas respuestas? Siempre vamos a hacer algún tipo, sea al inicio o sea al final, donde el entrevistado entienda y comprenda que se va a utilizar para fines académicos y de que está dando su consentimiento para que se realice este tipo de entrevista o encuesta. Tendrán que tener la firma al final tanto del entrevistado como de ustedes que le entrevistan para que ustedes puedan constatar, obviamente, fecha, hora, ¿verdad? Que se constate que esto se realizó dentro de este proyecto de investigación y que cuentan también con la participación activa de los sujetos que están siendo entrevistados. Doctora, Pero para aquellos que van a pedir, por ejemplo, dígame, Juan Francisco. sí, disculpe, ¿y cuántas personas es el número objetivo de Ya, entrevistados? ahí depende, ¿se acuerdan cuando hablamos de delimitar los problemas de investigación? Ahí ustedes recordarán que yo les dije, delimiten bien el territorio, porque si es muy grande, su muestra representativa va a ser extremadamente amplia. Entonces, dependiendo cuánto ustedes redujeron, esa va a ser su población total. Y de esa población total, ustedes tendrán que sacar una muestra representativa de esa población total para poder realizar un tipo de deducciones que les permita tener respuestas viables, ¿no? Entonces, yo ahí, si mal no estoy... Porcentaje de población, déjeme porcentaje, porque creo que usted me está preguntando cuál es el porcentaje exacto, ¿verdad? O sea, Porcentaje más que exacto, por ejemplo, de lo población. ideal es hacer en base al área determinada, no sé, pues hacer 50 encuestas, 30 encuestas, 80 encuestas. Es que va a depender, porque si está analizando todo el Guayas, 50 encuestas, por ejemplo, digamos si es todo el Guayas, 50 es nada. Ya, en mi caso, por ejemplo, es un tema puntual dentro de un centro de mediación del sur de la ciudad. Ya está súper enfocado. Ya. Entonces, es un grupo objetivo pequeño. Ujú. Ya, hay fórmulas para calcular las muestras representativas en una población. Y tendrá que sacar, por ejemplo, de ese grupo pequeño que usted dice, pero ¿cuánto es ese grupo? La población, por ejemplo, de ese grupo. Hay una fórmula para calcular las muestras, les puedo compartir, está, pero lo pueden buscar en Google, cómo realizar el cálculo de la población y una muestra en una investigación. Entonces, ustedes obviamente no van a hacer, ustedes no tendrán la data exacta, pero por ejemplo, de ese grupo, ustedes tendrán que sacar primero cuál es la población general, es decir, quiénes son parte de ese grupo. Yo qué sé, serán 100.000 casos, 200 casos, es que va a depender. Tengo una compañera que va a analizar, por ejemplo, pensiones alimenticias, procesos de donde se dicta una pensión alimenticia cuando el progenitor tiene más de tres hijos.
Primero tendrá que, en ese año, ver primero cuántos casos de alimentos hubo. De esos casos de alimentos, cuántos de esos casos progenitor tenía más de 3 hijos. Y de esos casos sacar una muestra representativa. Entonces yo no le puedo yo responder ese número porque ese cálculo tiene que hacerlo cada uno de ustedes en base al análisis que ustedes vayan a hacer. Hay formas, hay métodos de cálculo. Si quieren hacer el cálculo, se llama cómo calcular la muestra de una población para fines de investigación. Ustedes pueden buscarlo tanto en Google Académico y ahí les van a dar las fórmulas exactas si quieren tener esa fórmula como para saber el número ya de entrevistados, etcétera. Porque decirle, ahí sí, haga 50 o haga 100 lo haría mal desde mi parte, porque va a depender de cada caso de estudio y de cada acceso que ustedes puedan llegar a tener. En cuanto a entrevistas, va a depender si ustedes pueden acceder a los jueces, ¿verdad? Si conocen a jueces que estén dispuestos a darles entrevistas o mediadores en su caso. Yo sé que usted está haciendo el tema de mediación. Por ejemplo, no sé, dentro de la población que usted esté analizando, si es que hay 5 centros de mediación, le doy un caso así. Y en esos 5 centros de mediación, cada uno tiene 2 mediadores, ¿verdad? Entonces, usted desde ahí va a deducir cuánto sería representativo. Obviamente no voy a entrevistar a todos los mediadores de esos 5, ¿verdad? Sí, sino que más bien tomaré uno de cada centro de mediación, por ejemplo. Entonces, todo va a depender, insisto, su población concreta, cuál es en base al análisis que usted va a hacer. Entonces, no tengo una respuesta definitiva de un monto porque va a depender de caso por caso, ¿sí? Ok, De igual manera, lo que les decía, tengo compañeros o estudiantes, compañeros suyos, que van a analizar, por ejemplo, centros de educación. eh, Ahí podrían pedir también, si es que les dan acceso, cuadernos, diarios, en base al tema que ustedes vayan a analizar. Ustedes pueden usar anécdotas también, pero obviamente tendrán que citarlas, esas anécdotas, tal vez al RAN de las entrevistas que realicen. Pueden tener de grabaciones de audio y video, ¿verdad? Todo esto tendrá que ir como anexo a su trabajo de investigación. Fotografías, todo esto es parte de su proyecto de investigación y resulta ser un anexo porque de ahí ustedes van a sacar sus deducciones o sus resultados finales. Mi recomendación es para cualquier tipo de información externa, obviamente, que ustedes vayan a acceder, siempre tengan la autorización para acceder. Revisábamos con compañeros que algunos pretendían analizar cuestiones a cuyo acceso tenían en razón del trabajo que tenían, pero no con una autorización per se del propietario de esa información. Y recordemos, el trabajo de titulación, lo que ustedes van a hacer es ceder los derechos y acciones a la Universidad Politécnica. Y para fines de derecho de autor, ustedes van a tener que poder ceder sus derechos. Y no puedo ceder yo un derecho de autor si es que yo no he tenido autorización a acceder a esa información. En otras palabras, puede haber un problema muy grande si ustedes no tienen una autorización y acceden a data que en razón, yo qué sé, de algún privilegio o estado o relación, ustedes tienen acceso, pero no con autorización expresa. ¿Sí? Entonces, siempre verifiquemos que si vamos a acceder a información, a base de datos, etcétera, a menos que sea una base de datos pública. Si es una base de datos pública, no hay ningún problema. Pero si es una base de datos que maneja una empresa, que maneja una industria o que maneja cualquier entidad pública o privada, tendrán que hacer la solicitud y solicitar el acceso a esta información. ¿Sí? El SADG es una base de datos pública, así que de eso no necesitan autorización. Pueden bajarse las resoluciones del SADG y adjuntan las resoluciones. Igual hay procesos que por su naturaleza la mayoría son públicos, ustedes pueden sacar la copia de la sentencia y adjuntar. Lo que sí les diré, si es que se trata de niños, niñas y adolescentes, vamos a tener que tachar los nombres, obviamente por un tema de derecho a la privacidad de las personas, porque nuestro análisis no es personal, sino es de la situación jurídica en concreto. Esas serían las únicas observaciones respecto de cómo ustedes van a ir recopilando esta información, ¿no?
Finalmente, yo les he dejado como tipos o ejemplos, tanto de preguntas, las cerradas y las abiertas. Esto es de un estudio en otra área, si mal no estoy, creo que fue eh, en economía, pero el punto es de cómo se plantean las preguntas aquí. Si ustedes ven, preguntas concretas, llevan sí o no, las multivariantes que podrían desgregar en varias opciones, ¿no? Soy gerente, supervisor, jefe de área obrero, y finalmente está ya la abierta. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Yo insisto, las preguntas abiertas tienen que ser las más cuidadosas porque si ustedes dejan muy abierta, entonces no van a poder después hacer una medición de lo que ustedes pretendan medir, ¿no? De lo que pretendan analizar. También hay la opción de encuestas en línea. Quería dejarles eso también, la posibilidad para que no vayan ustedes con el papelito a todo lado, ¿verdad? A veces el tiempo resulta ser un limitante. Entonces tienen SurveyMonkey y Google Forms. Ambas son de libre acceso. Ustedes pueden crear cualquier encuesta, entran en Google Forms, crean la encuesta y ustedes pueden mandar el link y las personas a quienes están pidiendo que respondan les pueden responder. Y ahí mismo en el formulario ustedes pueden poner que como requisitos ustedes pueden poner campos obligatorios o los campos abiertos. Recuerden que si ustedes ponen un campo que es opcional, puede que les respondan o no. Em, lo que sí debería ser obligatorio es el nombre nombres completos del encuestado, el número de cédula del encuestado, un correo electrónico, un número de teléfono de contactarle en caso de que ustedes verifiquen que falte algo o necesiten alguna información. Y de ahí, si desean, yo hiciera todos los campos obligatorios si ustedes consideran que todos son importantes. Porque a diferencia de la encuesta en físico, que uno va y uno está viendo que están contestando y uno ese rato puede decir, aquí le faltó esta en una encuesta en línea, si uno no pone el campo obligatorio, van a poder entregar la encuesta, ¿verdad? Completar la encuesta sin que cumplan uno de los campos y difícilmente va a ser que después vuelvan a llenar ese campo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, la consideración hay que si es que sí o sí necesitan todas las respuestas, sí o sí todos deberían ser campos obligatorios. Tienen estas dos opciones, ¿sí? Y hasta ahí para el día de hoy, en cuanto a lo que tenemos que tener listo, hasta este miércoles, yo les pido por favor que ya tengamos desarrollado tanto el marco teórico, no más de una página, por favor, una página y media, diciendo mucho una página, les recomiendo en el marco teórico y la metodología que sea una media página a lo mucho. Esto no es mayor, no es largo en cuanto a la redacción, sí tiene que cumplir con los parámetros que hemos analizado. Y les dejé los tips de cómo recabar información, porque esto van a tener que hacerlo ya en el desarrollo de su proceso o su trabajo de titulación. Dudas, preguntas. Yo sé que hay algunos compañeros que quieren revisar temas. Yo me puedo quedar, como hice el sábado anterior, para aquellos que no puedan conectarse. Yo les puse, esto sí, les puse obligatorio tutorías porque tengo compañeros que no se están presentando a las tutorías. Yo hubiese querido y mi intención inicial fue que desde ustedes salga la iniciativa de venir a estas tutorías, a pesar de que yo estoy ahí. He tenido ocasiones donde nadie se presenta. Entiendo tiempos, entiendo circunstancias. A la final, esto tiene que realizarse. Yo les dije, esto ya ahorita empezamos ya a presionar y a presionar, porque de aquí ya estamos vetando a los docentes que van a ser docentes tutores para esta corte, en base a los temas que ustedes ya nos han propuesto. Tengo cuatro que todavía no tienen temas y recuerden, señores estudiantes, que si ustedes no trabajan de manera conjunta con nosotras, se irán quedando y no podrán culminar al final del periodo 68, que no es lo que queremos. Desde la carrera, creo que nuestra intención es que todos ustedes tengan un proceso satisfactorio, que culminen de manera satisfactoria, pero en ese sentido necesitamos su participación proactiva. Entonces, me he visto en la necesidad de plantearles fechas y horas exactas, preséntense, porque yo después voy a hacer un informe donde voy a constatar quiénes no se presentan, ¿sí? Y quiénes no participan.
Uno, dos, necesito que todos, sí, sí o sí, todos vayan ya presentando sus borradores. Necesito verificar que estamos avanzando de manera conjunta como equipo para poder nosotros ya tener un producto final hasta el próximo fin de semana. El próximo fin de semana terminamos la redacción, ¿sí? Terminamos el diseño del trabajo de titulación y tendrá que estar listo solo para revisiones de formato. No se olviden, el formato es APA. Igual las referencias es en formato APA. El alistamiento de las referencias al final tiene que ser en orden alfabético, como lo disponen las normas óptimas de la séptima edición, ¿sí? Con la debida sangría. Por favor, estar pendientes de esto porque les digo. Nosotros ya hemos estado en donde están ustedes, es tedioso al final volver a todas estas revisiones. Es más fácil conforme vamos haciendo, ir poniendo la lista de citas, ir poniendo los requisitos, ir ya redactando en formato APA para que esto después no se vuelva un trabajo más que hacer, sino que ya solo al final se pule, no se vuelve a hacer desde cero. Hasta aquí no tengo más para ustedes el día de hoy. Si no hay dudas ni preguntas, voy a quedarme con aquellos que deseen quedarse para revisar sus proyectos, sus trabajos de investigación de manera concreta. Les agradezco la participación de los que están aquí. Sí, les deseo un excelente fin de semana. Gracias, yo me quedo. Gracias. Gracias. Ah, Gracias. Yo me quedo. Entonces empecemos con los que nos vamos quedando. No, solo se fue uno, parece. Oiga, doctora, gracias por el tiempo. Dígame, A ver, señor. yo estoy citado para el martes, Ya, pero si usted gusta, podemos avanzar ahora o lo esperamos al martes. como ustedes, señor Solino. No hay problema. Por mí mejor verlo ahora porque incluso me ayuda para avanzar con cualquier corrección que tenga que hacer. Ya, listo, Eh, dígame. ¿Cómo vamos avanzando con lo suyo? a ver, mire, yo hice algo hace un par de semanas. Yo le envié una carta, un oficio dirigido, aquí lo tengo, a la Dirección Nacional de Mediación, ¿ok? Ya. En donde les pido que, por favor, se la resumo, ¿no? Que por favor me ayuden con los procesos realizados en temas de familia, concretamente en el establecimiento de pensiones alimenticias y régimen de visitas, comprendidos en el periodo, le puse entre mayo del 2024 a mayo del 2025. Ujú, Ellos ya me respondieron. ujú, En ese momento me hicieron la recepción del documento y ellos ya ujú. me respondieron por correo con la cantidad de casos atendidos, pero no, verá que me respondieron mejor de lo que pensaba. No me Qué pusieron bueno. de mayo a mayo, sino que me pusieron de todo el 2024 y todo el 2025. Ah, qué chévere, ¿Ya? wow. Ujú. Sí, me respondieron ayer o antes de ayer. Eh, Muy bien, sí, es bueno. Ahora, mire, permítame, le comparto la pantalla para que por por favor pueda favor. ver Ujú. un ratito. Ahí. Puede ver. Todavía no. Ahí ya veo. Ya. Ya está usted Entonces, tabulando. Ah, eso es lo que le mandaron estos. Ya. ellos me responden un oficio y luego adjuntan en otro documento este cuadro, ¿ya? Entonces, por Ya. ejemplo, vea que dice año 2024 en alimentos, en la oficina de mediación Valdivia Sur, que es el punto objetivo en el que estoy enfocado, ¿verdad? Ujú. Entonces dice que en este periodo hicieron 712 casos, las audiencias instaladas, los acuerdos logrados y el porcentaje de acuerdos logrados. Esto es Buenas. en tema de alimentos, ¿verdad? Después, en régimen Ujú. de visitas, la misma historia. Entonces ponen aquí 160 casos atendidos, número de audiencias, audiencias instaladas, acuerdos logrados. Luego en el 25 lo mismo, en alimentos, la cantidad de casos atendidos con Le el mismo. dieron, yo te voy a una pregunta. No sé si usted pidió de aquellos casos que fueron atendidos primeramente en mediación o esos son casos derivados al centro de mediación después de ya instalado un proceso judicial. ¿Sabe usted eso? Eso no tengo información, No pidió esa información. solamente Hubiese pedí, sido interesante por su tema. sí, hubiese sido importante, mire, pero no lo pregunté, no tenía en la cabeza en ese momento lo que usted me menciona. Pero ya tengo por lo menos esta base, ¿no? Está muy Entonces, bien. No, es un qué, excelente inicio. qué bueno, gracias. Sí, Ujú. tenía mis dudas de que me vayan a responder, porque usted sabe cómo funciona aquí el sistema público, pero lo hicieron bien. Es más, aprovecho
a los demás compañeros, si les sirve esto de aquí, pues Háganlo. Sí. háganlo. Toma tiempo porque, o sea, tiempo Mm. que respondan. A mí se demoraron más de una semana, pero ahí está. Entonces, Pero una semana es bastante, es es bien, está rápido, es súper bien. rápido. Sí, es súper Yo rápido. hubiese esperado un mes. Bueno, tal vez por ser el centro de mediación que es bastante más amigable, ¿ya? De repente Puede ser, en otras sí, porque entidades puede presente ser la más difícil, computadora, ¿no? sí, Pero yo tenía un temor que ya no lo tengo. Decía, ¿y si no me contestan? ¿Y si no me pasan información, en qué eso me es voy a mucho, basar? claro. Pero Entonces, ahí si quieren ponerse en modo abogado, es información pública, no podrían no darle, ¿verdad? Entonces, recuerden, ustedes son estudiantes de derecho, ¿qué pasa cuando el Estado no responde en 30 días? ¿Qué se entiende? Una negativa, ¿verdad? sí, Y ante la negativa, ¿yo qué puedo hacer? un reclamo administrativo. Un acceso a la información, ¿verdad? Sí, Sí, pero bueno, ahí sí, tendrían que entrar en modo abogado si ok. quisieran. Entonces, yo estoy pensando presentar, verá que yo lo pensé en algún momento, por ahí hice un par de consultas y me salió que el resultado que no era conveniente hacer encuestas, pero ahora con la clase por eso le hice esas preguntas, ¿no? ¿Cuántas encuestas hay que hacer? ¿Las encuestas son necesarias No o es son indispensable, opcionales? son opciones. Todas las técnicas de investigación son determinadas por ustedes. Yo lo que les doy son opciones, es decir, tienen todas estas, pueden usar estas opciones. Si es que ustedes no necesitan en razón de su materia, por ejemplo, lo suyo, puede que usted no necesite encuestas, porque usted, en esencia, si mal no recuerdo su tema, no he visto yo todavía un borrador de usted, así que mal puedo yo Sí se lo pronunciar envié, el fondo. ¿Mande? sí se lo envié ¿Cuándo me envió? el lunes. Me puse en las carpetas compartidas. No, se lo envié por correo. No tengo yo su correo, porque los de lunes yo ya resolví. Sí, yo le envié el día lunes y ¿se acuerda que yo en la clase anterior le pregunté si tenía que ser en archivo compartido o por Word? Y me dijo cualquiera de las dos para usted era igual. Cualquiera de las dos, ajá. Y le envié el correo por el correo con el archivo adjunto. ¿Puede revisar, señor Son? ¿Le respondí tal vez? No, No, entonces no tengo, porque yo de lunes ya revisé todos. Reenvíeme de nuevo, sí, para no estar en esto de si sí o si no. ¿Puede reenviarme su no? No, porque no le veo. qué raro. ¿Será que? Oiga, qué horror. ¿Sabe qué? Mire, qué bueno que estamos hablando. Estoy aquí viendo el correo y está en el borrador. No se ha ido. Para que vea. Yo, Sí, yo aquí sí me está. acuerdo de los que he revisado, por eso digo yo de usted no he Sí, sí, sí. recibido nada. Fíjese, mire, para que vea que hablamos siempre con la verdad y con transparencia. Puede ver mi Sí. pantalla? Ya. Mire, aquí está. No, le creo, solo Sí, mándelo. sí. Por si acaso, Ya. para que vea que no es cuento. Mire, ahí está. Yo les creo, a Sí, menos sí. de que ustedes pierdan mi confianza, les seré honesta. Ajá. Entonces, mándame, ¿sí? En Mándame, en este momento. revisar, Sí, para poder revisar su avance, yo ¿sí? decía que raro, sí, porque decía que raro no tener ningún comentario, pero ahí No, está. yo los de lunes ya maté, yo estoy revisando ahorita, desde el jueves en adelante, estoy más o menos por jueves, viernes, por ahí estoy jueves. Entonces, si me mandaron jueves y viernes, probablemente todavía no tengan respuesta mía, pero lunes, martes, miércoles ya están todos revisados. Sí, en este momento le envío. Gracias. Por favor, gracias, señor Zunino. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Señoritas, cuéntame. Señoritas. Yo, No le disculpe, escucho, estaba justamente señoritas. apagada. Siga, compañera. Está mientras. Sí, ¿Me Sí. escucha, Doc? sí, le escucho. ¿Cómo está, Delia? ¿Cómo está, Doc? Eh, Quería consultarle para estar más que todo segura, porque realmente la primera vez que nos pidió el primer avance, Ujú. revisamos lo que era el estado del arte y me había dicho que prácticamente solo el antepenúltimo párrafo que, que lo quitara y agregara un poquito más de lo que era, digamos, en el estado del arte, de alguna, más citas. Ahora lo hice, pero sin Ya. embargo la retroalimentación me hace más recomendaciones que usted requiere 15 citaciones en el Sí, estado por del eso los arte. he pedido desde un inicio.
Ya, bueno, sí, ahí yo quizás, bueno, malinterpreté eso, entonces yo no hice las 15 citaciones que usted me pedía. Ujú, Pero escuchando justamente ahora la clase y también de acuerdo a lo que es la retroalimentación que usted me pone, si bien es cierto, es verdad, en mi trabajo prácticamente lo que he citado han sido lo que son los artículos, trabajos de investigación que yo he leído, pero al parecer eso se iría prácticamente debido a la clase de hoy en el marco teórico y tomando las palabras que usted me hace, dice que puedo, por ejemplo, citar a lo que es a Cabanelas, habían Más más que nada, autores. mis retroalimentaciones no es para decirles, si ustedes ven en las retroalimentaciones que yo les hago, yo son muy específicas a su trabajo, no son genéricas. Ujú, Es decir, yo les digo, miren, nos falta autores, nos falta esto, y no ujú, les digo solo falta, yo les digo, les propongo esto. Yo, exacto. por ejemplo, a usted no le dije, solo está mal, solo le dije, le sugiero este, ¿verdad? Le Ujú. sugiero esto. ¿Por qué? Porque mi idea es ir guiándoles y también sugiriendo. A la final es decisión de ustedes, pero les hago la sugerencia en base a lo que yo estoy viendo. Exacto, y no, no, está bien y le agradezco y por eso justamente quiero más que todo confirmar, porque ahora, de acuerdo a la clase que vimos, haciendo esa diferencia del Ujú, estado del arte y del marco teórico, ujú, yo considero que a las que yo he hecho referencia y mejor le puedo poner a lo que es al marco teórico, porque es en sí de lo que yo me basé, de lo que estoy yendo a fundamentar prácticamente mi problema y todo esto y prácticamente volver a construir mi estado del arte en base a lo que han dicho estos autores que usted me sugiere, que en efecto yo no les he tomado en consideración, pero bueno, son buenísimos, al menos para nuestra legislativa, digamos, legislación ecuatoriana son los más que sobresalen. Entonces, voy a hacer ujú. eso y a tomar en consideración este punto. Por eso solamente quería más o menos aclarar, a ver si es que se podía prácticamente, porque confirmando lo que Claro. usted me decía de que, ok, los trabajos de investigación en lo que uno se va a fundamentar va al marco teórico, entonces mi trabajo estaba así. Ujú. Sí, sí, y ojo que todos los avances que vamos haciendo, la revisión de borradores, solo porque ya se revisó algo, si ustedes quieren reestructurar, ahorita es cuando, ahorita pueden Oh, ok. replantearse. ¿Me explico? Ya una Ujú. vez que entre a consejo de carrera, ahí sí se vuelven intocables, pero ahora Oh, ok. estamos para irles trabajando, puliendo, replanteando si es necesario. Y claro, no diría que tenga que replantear per se, porque en esencia no está mal su estado del arte, solo nos faltaba más teoría, ¿verdad? Nos faltaba más Ujú. doctrina, faltaba más ese enfoque. Solo sería abonar y tal vez quitar un poco de aquí, poner acá y acá, pero sería una reestructuración. No es que Ok, tache ok. lo que está y vuelva desde cero, no, en lo absoluto, Oh, no, ¿sí? no, no. Sí, No, ok. no se dé trabajo extra innecesario. No hay problema, doctora. Y otra consulta más. Respecto a Ujú, lo que justamente era en base a los datos para tener esa autorización, como dice, para usar los datos. En mi caso, yo estoy yendo a utilizar los datos del consultorio jurídico. Tuve que realizar bueno, primero yo hice ujú. ¿Y le una van a dar conversa, un acceso, pero? acercamiento. Ya me lo dieron. Ah, Yo tuve un ya. acercamiento con la doctora Estefanía, así informal se puede decir, a través de una reunión, pero Ujú, obviamente tuve que realizar la solicitud formal y ahorita ellos ya me dieron. Ahora perfecto. mi número de muestra creció porque ella me dijo que sería genial que lo haga desde que ellos abrieron el consultorio, para ellos también tener una data, esa estadística, a ver cómo ellos también con mis ¿Te datos acuerdas que pueden le dije que era trabajar. mucho tiempo? Sí, pero casi subió a 500 de 300 que tenía en Gualaceo prácticamente, que dijo el señor, más o menos ha habido 300, subió a 500. Bueno, no veo mucho problema, son 200 más, puedo hacerlo, considero que sí. Ujú. Solo que quiero saber si es que la información prácticamente está autorizada al yo haber solicitado formalmente a la Con doctora, oficio, al claro. consultorio, y con Sí, eso y ya tengo. esto, Ok, es justo esto, y aprovecho este espacio, tal vez, no sé si lo mencioné, pero lo vuelvo a decir, todas estas autorizaciones como la que nos mostró el señor Zunino, todo esto tiene que ir como anexos, porque esto valida de dónde obtuvieron esta información, ¿sí? Entonces, si usted lo hizo por correo electrónico, pues el correo electrónico impreso será su anexo dentro de su trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes van ok. a tener que tener a la mano. Irán ya archivando todo esto para que Oh, después ya. puedan apuntar.
Ok, listo, doctor. Esa era mi preocupación porque si no tenía que tal vez pedir alguna cosa de respecto más que todo de la privacidad y Ya todo. tiene Entonces, autorización escrita de la coordinadora, es más que suficiente. ya, listo, doctora. Eso era mi duda. Muchas gracias. De nada, Delia. Ahora Doctorita, sí, buenas. señoritas, ¿está listo? Sí, ahora sí. Ya le envié las correcciones que Y usted ya le hice ayer a usted, si no, no Exactamente, es todo. exactamente. Yo anoche le estuve ahí craneando todo y le envié. Ya, Ahorita deme le tiempo. comento. Me envió Por favor. sábado. Voy a ir revisando los compañeros que todavía me falta y después llego al suyo para ser Ya, equitativa con todos. ¿Tiene alguna exactamente. duda o pregunta en concreto? No, de pronto solamente si en el estado de arte me falta más. O sea, le puse sí, pero de pronto me haga falta para seguir investigando más doctrina. Si usted puso lo que yo le recomendé, los Sí, autores, si revisó los autores que le recomendé, para mí con eso ya estaba lo suyo. Ya le voy a revisar, ya no sí, lo he por favor. revisado, pero si usted consideró todas las observaciones que le hice, deberíamos ya estar al otro lado. Pero de pronto, ¿no? Por favor, ahí, de ahí los objetivos que me dijo también, los dos últimos, ya los ¿Ya lo estructuré. reformuló? Sí, Ya, exactamente, o sea, más, que son más, ¿cómo es? Donde se concretos. puede, Los suyos era exactamente, muy, sí, era como muy ser largo, un poco extensos, redundantes, donde necesitaba. no se puede, se los pueda realizar durante en el tiempo y en la Sí, investigación. sí, más que nada, vayamos al grano, en objetivos, hipótesis, preguntas, al grano. Nada de premisas, de una. Ya, Voy a hacer esto, 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 porque tienen que ser objetivos verificables. Entonces, vamos al grano, si cabe la palabra. Pero no dudo que si usted hizo las observaciones que yo le pedí, debe estar bien. Ya le sí, reviso. Y ahí sí, ya, cualquier cosa le mando. Siga sí, avanzando con lo que vimos hoy. ¿Sí? A pesar de que todavía está pendiente mi revisión, siga avanzando ahora con el marco teórico y la metodología. ¿Sí? No ok, esperen mi feedback. Es decir, yo le daré mi feedback, ni bien sí, revise, pero ahorita como ya vimos este taller, ahora este fin de semana aproveche para avanzar con el marco teórico y la metodología, la metodología de investigación. ¿Ok? bien, ok, listo, muchas gracias. No se preocupe, señorita, es un buen día. Ya, gracias. Doctorita, buenos días. Gladys, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le ha ido, Gladysita? Aquí, yo preocupada porque a diferencia de los compañeros, bueno, usted me dice que de pronto sí tiene mucha razón porque en la retroalimentación que me deja nos dice que las preguntas, la denominación de las preguntas es incorrecta. Yo Ujú. pienso que, y bueno, de Solo acuerdo era la con... denominación. O sea, ¿Perdón? cámbiale. Solo era la denominación. La de usted y de su compañero Muñoz está muy Sí. bien. Si usted vio, no le di mayor feedback. Solo dije cambie la denominación. Es decir, en vez de ser preguntas científicas, porque este no es un artículo científico, son Ajá. preguntas de investigación. Nada más. Ah, ya. Eso es. Eso quería saber, doctorita, porque Y se no me preocupa por eso. Gladys, yo me Ajá. preocupo por sus otros compañeros. De usted no me preocupo. Ah, ya. Bueno, yo, gracias. Entonces voy a seguir. Solo el título, cámbiale, por eso dije denominación. Es decir, Ya. no son científicas porque las preguntas científicas son otro tipo de preguntas. Ujú. Entonces, no es solo un tecnicismo, es que o sea, son otras cosas. Entonces, para Ya, fines de lo que estamos haciendo, son preguntas de investigación. Es ya, lo único que le ya. pedí que cambie. De ahí, si usted Ya. ve, le dije que iban bien. En buen No camino. le di Sí. feedback porque no había feedback que dar. Estaba bien. Ya. Ok. Muchas gracias, doctorita. Que estén Y bien. Hasta a luego. usted, Chao, Gladys. Francisco. Chao, chao. Tranquila, más bien. Ya, gracias, doctorita. Buen fin de Que le semana vaya para ti. bien. Hasta luego, Gladys. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, doctora. A ustedes, Juan Francisco, que tenga un lindo fin de semana. De igual manera, gracias. Hasta Hasta luego. luego.